doctor Javier Armaza Galós, docente de la Universidad Nacional de San Agustín, y el doctor José Cárdenas Ticona, docente de la Universidad Católica San Pablo. Doctor, así empezamos. Presente, colegas, alumnos y público en general. En primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados por este espacio que nos permite a los profesionales poder exponer y conversar algunas de las ideas de algunas materias que son de punto límite o de conflicto. Hoy día nos han invitado para conversar respecto de establecer en qué momento se perfecciona la compra-venta de inmuebles. Aparentemente no habría ningún problema, porque si nosotros revisamos lo que dice el artículo 1529 del Código Civil, fácilmente podemos leer que dice que por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y ese a pagar su precio en dinero. Bueno, aparentemente uno podría decir la sola obligación hace al comprador propietario. Bien, pero detrás de todo este articulado existe una serie de posiciones a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial. Vayamos por partes. Es necesario precisar, para que sepan ustedes, que dentro de la doctrina de los derechos reales y de los derechos obligacionales, en especial los reales, hay dos maneras de establecer la compra-venta. Primero tenemos el sistema de separación del contrato, que también es conocido como el famoso sistema del título y el modo, ¿sí? Y el segundo sistema es el sistema de la unidad de contrato. En el primer sistema se requiere que para la transmisión de la propiedad por compra-venta, que el contrato obligacional de compra-venta vaya unido a un contrato de naturaleza real de transmisión de la propiedad. Fíjese lo que estamos diciendo con este sistema. Un contrato de naturaleza obligacional que establece relaciones obligacionales a nivel personal y otro contrato de naturaleza real. La propiedad sabemos que tiene naturaleza real. El contrato, por su parte, tiene naturaleza obligacional. Como puede haber estas dos etapas, claro, formulo mi contrato y este se va a perfeccionar con el modo, o sea, ¿cómo se va a transferir la propiedad? En este sistema, mi contrato es independiente, que vendría a ser el título, y el modo de cómo se transfiere la propiedad. Normalmente hay dos maneras, que puede ser la entrega de la posesión, o sea, la tradición, o la inscripción en registros públicos. Y el otro sistema, que es el sistema de unidad del contrato, según el cual el acuerdo para la transmisión de la propiedad está contenido en el contrato de transferencia. Vale decir que las dos circunstancias, el origen, el título y el modo, están unidas en un solo momento. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el sistema que habría adoptado el Código Civil de 1984, el que está vigente? Bien, ya hemos recordado el artículo 1529. Ahora revisemos qué es lo que dice el 949, y lo tenemos ahí en pantalla. En 1949 nos dice que la sola obligación de enajenar un inmueble hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Sí, pues aparentemente que ya parece que el 944 venía a salvar lo que quiso decir el 1529 y ha dicho que la sola obligación lo convierte a uno en propietario. Bien, pero hay que distinguir acá que el Código Civil peruano, a diferencia del Código Civil francés, no establece que por la compra-venta se transfiere la propiedad, sino que por la compra-venta se obliga a transferir la propiedad, que son cosas muy distintas. Entonces uno se pregunta, ¿no es que falta una conexión entre el 1529 y el 949? ¿Qué es lo que pasó? Bien. Para ello,
es necesario conocer un poco de la historia de cómo han ido evolucionando nuestros cuerpos normativos. Acuérdense que para interpretar una norma puedo emplear un criterio histórico, o sea, saber el desarrollo en el tiempo de la norma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se elaboraba el Código Civil 84, la tendencia era adoptar el sistema francés. ¿Sí? O sea, el sistema de la transferencia unida al contrato. El segundo sistema que hace un momento hemos visto, ¿no? El sistema de unidad del contrato. Pero surgieron, en la discusión de la Comisión del Congreso, surgieron dos razones importantes a favor del sistema español. Y el sistema español tiene el sistema de separación del contrato. ¿Qué es lo que dice la primera razón que en ese momento se discutía y se adoptó? Se dijo que el 1383 del Código anterior, que se copió del sistema español, se dijo: los jueces y los abogados peruanos ya se han familiarizado con este sistema. ¿Para qué les vamos a cambiar? Los vamos a complicar. Fíjense, no es un criterio teórico, no es un criterio que se justifique en algo razonable. Simplemente, oiga, como hay costumbre, continuemos con esta sistemática. Y la segunda razón era que el proyecto del libro de derechos reales, acuérdense que el libro de obligaciones y fuente de las obligaciones está en otro libro, el 6 y el 7, reales en el 5. El proyecto del libro de derechos reales ya había sido redactado y había sido aprobado por la Comisión Reformadora. Y en ese libro se había adoptado el sistema del título y del modo, tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles. Bueno, hasta ahí había coherencia entre lo que decía el 1529 y el 949 en su redacción inicial, que no es la que se aprobó finalmente. Es por eso que en la discusión del libro de fuente de las obligaciones, al momento de establecer la definición de la compra-venta en 1529, se constituye sobre un título y es suficiente por sí solo para convertir al comprador en propietario. Esto último requiere la concurrencia de un modo válido de adquisición que puede consistir en la tradición o en la inscripción registrada, según la naturaleza de la cosa vendida. Entonces, el 1529 iba muy bien definido y que va a ser acompañado de lo que decía el libro de reales: inscripción o tradición. Pero ¿dónde surge el problema? El problema surge en que la comisión revisora, ya no la comisión reformadora, sino la comisión reformadora, cambia la clasificación de bienes registrados y no registrados a la clasificación de bienes muebles y bienes inmuebles. Acuérdense, el artículo 885 del Código Civil trae una relación taxativa de cuáles son bienes inmuebles, y el 886 una relación taxativa también de cuáles son bienes muebles. Esa no era la redacción del artículo original del Código Civil, sino que se hacía una clasificación de bienes registrables y bienes no registrables, que era lo más adecuado. Y es ahí donde surge la incoherencia, la llamada incoherencia entre el 949 y el 1529. Y es por eso que el 949, tratando de corregir la tendencia que había en el 1529, dicen: la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal en contrario, o pacto en contrario. Entonces, todavía no queda claro si es que el título y el modo están en el sistema de separación del contrato o estamos en la unidad del contrato. Sí, pues hay problemas. El Código Civil de 1852, para que tengamos una idea, en el artículo 1571, había un régimen de transferencia dominial donde no se diferenciaba la enajenación de la tradición. Simplemente se hablaba que ésta se perfeccionaba con la tradición.
No decía si era de los muebles o inmuebles. Hasta ahí no había ningún problema, todo claro. El Código del 36 sí nos introduce que la sola obligación de dar una cosa inmueble determinada hace al acreedor propietario de ella, salvo pacto en contrato. Y el Código Civil del 84 guarda esa coherencia, esa tendencia que tenía el Código Civil del 36. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Claro, si nosotros nos podemos analizar desde la visión del artículo 949, la sola celebración del contrato produce la inmediata transferencia de propiedad de un bien inmueble. Si esto es así, aparentemente el Código Civil actual, de 1984, le está concediendo efectos reales a los contratos por los cuales se transfieren bienes inmuebles. Es decir, un contrato de naturaleza obligacional a la vez va a generar efectos obligacionales y también efectos de naturaleza real. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿cabe hablar del título y el modo respecto a la transferencia de propiedad del inmueble en el Perú? Bueno, he tratado de citar a algunos autores que han opinado al respecto. Por ejemplo, tenemos Hugo Forno. Y Hugo Forno le atribuye carácter traslativo y no obligacional a la compra-venta del inmueble, porque el 949 no exige conducta alguna para que opere la transferencia. Manuel de la Puente y Lavalle nos dice que la obligación de transferir título, y habla de título y modo, cobra efectivo traslativo, viene a ser el modo, lo que significa que la compra-venta constituye el título y una causa próxima o modo. Es decir, en el mismo contrato de naturaleza obligacional, que también tiene naturaleza real, encontraríamos el título y el modo. En igual opinión es Yapillo. Miguel Torres Méndez nos dice que el 949 no es aplicable a la compra-venta de inmuebles, sino que constituye una excepción legal que está contenida en el mismo 949. Para él la transferencia se daría con entrega, es decir, título y modo. En este mismo sentido, Gastón Fernández Cruz, quien considera que la moción unitaria se desnaturaliza el modo, porque consiste en un signo de reconocibilidad social. Y finalmente Forno, otra vez ratificando a él, dice que se ha optado por la noción de la noción del título y modo, separación del contrato, para la transferencia inmobiliaria, más aún si se tiene en cuenta la definición que trae el 1402 respecto del contrato. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué es lo que podemos nosotros señalar? Sí, pues ahí está, hay una posición del sistema de la separación de contratos, ¿no?, que respondería a una coherencia que expresa el Código Civil, toda vez que el 1402, que define que el contrato es la manifestación de voluntad destinada a regular, crear, modificar o extinguir obligaciones. Entonces ahí tendríamos una separación entre lo que es el título y lo que es el modo. Aparentemente este debate académico no tendría mayor significación sin saber lo que se está desarrollando en el ámbito jurisprudencial. Hay algo que tengo que decirlo, no lo he manifestado al público, en aula sí, pero en público no, y es lo siguiente: el desarrollo del derecho constitucional, del derecho político, ha ido atravesando y está atravesando por diferentes etapas. Una de ellas, hemos tenido la primacía en esta división de poderes del Estado. En un primer momento hemos tenido la primacía y la preponderancia del parlamentarismo. Es decir, que en esos tres poderes del Estado había una época histórica, un tiempo determinado, que el parlamentarismo ha tenido vital importancia respecto de los otros dos poderes del Estado. Llámese el poder legislativo y llámese el poder ejecutivo y el poder judicial. Después ha habido una segunda tendencia a la que responde la Constitución del 79 y la Constitución del 93, donde el poder del Estado ejecutivo, es decir, el presidencialismo, ha tenido mayor auge con respecto a los otros dos poderes del Estado. Actualmente estamos
viviendo el nacimiento de la preponderancia del poder judicial frente a los otros dos poderes del Estado. Oiga, doctor, ¿está usted seguro de lo que está usted mencionando acá? A ver, quiero que piensen por un momento. ¿Acaso no el Tribunal Constitucional está legislando en positivo cuando la Constitución le dice que solamente puede legislar en negativo? O sea, puede declarar inconstitucional una norma y decir esta norma está derogada en el sistema. ¿Acaso no establece pautas de índole procesal, pautas de índole sustantivo que están siendo incorporadas al sistema? ¿Sí? ¿Acaso no está creando y generando derechos que no estaban en la Constitución? Sí. ¿Acaso no es cierto que la Corte Suprema con las casaciones, con las jurisprudencias, están reinterpretando el derecho? Sí. Y si no, veamos los plenos casatorios que están saliendo. Entonces, hoy en día, ya la tendencia del derecho, la visión del estudio del derecho va a cambiar. Actualmente en las aulas universitarias, ¿qué estudiamos y qué enseñamos? Doctrina. ¿Sí? Vamos a tener que cambiar y vamos a tener que empezar a estudiar los precedentes judiciales. Casi similar al sistema del anglosajón. ¿Qué es lo que resuelven los jueces para entender cada una de las teorías o cada una de las instituciones del derecho? Acá les he traído algunas casaciones. Por ejemplo, tenemos ahí, les he señalado el número de la casación. ¿Y qué nos dice acá en esta primera casación, la de la 15-24-7 del 2014, que viene del curso? Dice que suscrito el contrato de compra-venta del 4 de enero de 2010 por mandato del artículo 949 del Código Civil, se perfecciona la transferencia en propiedad de los derechos y acciones sobre el inmueble determinado. Están reconociendo que un mismo contrato que tiene naturaleza real y obligacional, el título y el modo, en uno solo. La siguiente casación, la 16 del 98, nos dice que el contrato de compra-venta queda perfeccionado en el momento y en el lugar en que la aceptación es conocida por el oferente y cuando se exterioriza la voluntad de vender y de pagar el precio. ¿En buen sentido? Otra casación de Apurímac, la tercera que ven ahí, nos dice que el otorgamiento de la escritura pública y posterior inscripción en los registros públicos son formalidades ad probatione y no ab solemnitate. Son solo un medio de prueba del derecho a la propiedad de un bien inmueble. Fíjense lo que está diciendo la Corte Suprema. Y esta es una casación de reciente data, no es muy antigua, del 2014. Tenemos otra, la cuarta casación, la 2696 del 2014 también, que dice, el artículo 949 del Código Civil señala que una de las formas de adquirir la propiedad es el intercambio de voluntades o solus consensus, perfeccionándose la propiedad inmueble con su transferencia, de suerte que el contrato de compra-venta de un inmueble, su forma más caracterizada, es al mismo tiempo el título de adquisición, que crea la obligación de dar y el modo de la adquisición que perfecciona la adquisición del contrato. Corte Suprema, título y modo en un solo momento, en un solo contrato. Pero sin embargo, en la misma Corte Suprema también podemos encontrar criterios diferentes. Criterios diferentes. Esta es una casación un poco más antigua, del 2007, no, perdón, se ha publicado, la causa inicial en el 2007, pero esta es una resolución que se ha publicado el 31 de marzo del 2017. ¿Y qué nos dice esta casación? Fíjense. Cuarto considerando, el artículo 1549 del Código Civil, denunciado por el impugnante, establece como obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia del bien. Quinto, que la compraventa conforme a la definición contenida en el artículo 1529 del Código Civil es un contrato obligacional. Por ende, mediante este contrato no se transfiere la propiedad
del bien objeto del contrato, sino que surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes contratantes. Por un lado surge la obligación del vendedor de transferir la propiedad de un bien y por otro lado surge la obligación del comprador de pagar el precio del bien en dinero. Sexto, que por la declaración de voluntad de los contratantes se tendrá por celebrado el contrato de compra-venta, mas no así la transferencia de la propiedad. Fíjense lo que está diciendo la Corte Suprema. Dado que esta tendrá lugar con la ejecución de la propiedad contraída, es decir, con el perfeccionamiento de la compra-venta, y en consecuencia la transferencia operaría no con el consentimiento, en mérito del cual surgió la obligación de transferir, sino con el cumplimiento de la ejecución de dicha obligación. Y concluye la Corte Suprema diciendo, y el séptimo considerando, que el perfeccionamiento de la transferencia implica actos que permitan colocar al comprador o adquiriente en calidad de propietario del bien. Esto es, que pueda gozar los derechos y obligaciones inherentes al propietario conforme a los atributos contenidos en el artículo 923. ¿Y cuáles son los atributos del 923? La posesión. O sea, estaríamos hablando de la tradición, de la entrega del bien al comprador. Fíjense que hay un cambio de criterio a nivel jurisprudencial que hay que tenerlo en cuenta. Hay un tema que ha pasado desapercibido, pero esto es sujeto a revisión, es el noveno pleno casatorio, ¿no? El noveno pleno casatorio que ha discutido respecto del proceso de otorgamiento de escritura, si es que el juez puede o no puede entrar a calificar el acto jurídico y declarar si es válido o no es válido. No solamente limitarse a decir si se otorga o no se otorga. Puede haber. Y es más, lo puede declarar nulo en un proceso sumarísimo. Pero fíjense, este pleno casatorio, que ha sido publicado el 18 de enero de este año, ¿qué es lo que dice? Este Supremo Tribunal considera que en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, a la constitución de un derecho real y en general a la transferencia o constitución de cualquier derecho susceptible de acceder al registro público, a los efectos de ganar mayor oponibilidad. La obligación de elevar a escritura pública el contrato constituye, salvo pacto en contrario, una obligación principal. Por aplicación analógica del artículo 1549 del Código Civil, por lo que el cumplimiento de tal obligación puede suspenderse legítimamente en caso de que la contraparte haya a su vez incumplido una obligación principal a su cargo. Así, por ejemplo, dice, en el caso del contrato de compra-venta tenemos que el comprador asume la obligación de pagar el precio de venta, mientras que el vendedor asume, entre otros, la obligación de perfeccionar la transferencia de la propiedad, que como hemos visto, se traduce en la realización de aquellos actos dirigidos a que el derecho transferido obtenga mayor oponibilidad, entre los cuales encontramos el otorgamiento del escritura pública. Entonces fíjense que ya está estableciéndose un giro, como que queremos, a través del criterio jurisprudencial, establecer un criterio de la separación del contrato, el título y el modo, en momentos diferentes, en estadios diferentes, ya no en un solo momento, ya no con el contrato, sino con actos posteriores que permitan efectivizar la transferencia de la propiedad. Ahora bien, ¿qué es lo que se discutía cuando se promulgaba el Código Civil de 84? Les decía que el mejor sistema que se tenía era la clasificación de los bienes registrables y no registrables. Entonces la tendencia en ese momento era decir, oye, por el 1529 con tu contrato de compra-venta tienes la obligación de adquirir el bien, perfecto, pero ¿cómo perfeccionas esa transferencia? ¿Cuándo se perfeccionaría? Cuando inscribas tu derecho en los registros públicos. Entonces nuestro sistema registral iba a cambiar de ser un sistema facultativo a ser un sistema constitutivo, obligatorio, constitutivo de derechos. Oiga, ¿y en otros sitios funciona así? Sí, por ejemplo en Alemania, y funciona muy bien. En cambio acá hemos tenido un mix, como siempre, un mix. Pero ¿qué se decía en ese momento? Oiga,
tener un sistema de bienes registrados es caro. Hay que hacer un catastro, y el Perú no tiene los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1984, 1983. Es bueno dar una visión al panorama actual. ¿Y cuál es la realidad registral en el Perú? Hace poco, hace aproximadamente 7 días, si no me equivoco, ha salido publicada una información en el diario Gestión. Una información extraída y proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, donde se ha hecho una encuesta durante los años 2012 al 2016 para establecer cuál es el nivel de propiedades privadas o coprivadas que tienen título y que están inscritas en registros públicos. Y el porcentaje actual al año 2017 es un porcentaje elevado, altísimo en el criterio. Tenemos que el 88%, el 88.8% todavía, de viviendas se encuentran inscritas en registros públicos. Es decir, más de las 2/3 partes, más, están inscritas en registros públicos. Ya es tiempo de cambiar de un sistema de clasificación de los bienes y dejar de hablar de bienes muebles, inmuebles, y de hablar de bienes registrables y no registrables. Tal vez ya sea el momento. Fíjense, hemos desglosado la información tal cual ha sido proporcionada por INEI. En la costa tenemos un 90% de inscripciones de las propiedades privadas, en la sierra 83.6% y en la selva 92.2%. Para aquellos que discrepan que Arequipa no es sierra sino costa, podemos estar en el 90% y para nosotros podemos estar en el 83.6%. A nivel nacional, la estadística también ha sido precisa y ha sido por departamentos. Y dando una visión rápida, nos encontramos Arequipa se encuentra en el 5º lugar con un 93.9% de propiedades inscritas en los registros públicos. Por eso digo, creo que ya es momento y es el tiempo suficiente en el cual el Perú ha podido ya demostrar que ya es capaz de tener un catastro, que es capaz de manejar información registrada, y ya podemos cambiar de sistema, de un sistema de bienes registrables y bienes no registrables. Y así establecer abiertamente en el código que nos vamos a adscribir a un sistema del título y del modo, es decir, de la separación del contrato. La sola obligación, el título, correcto. El modo, cómo se transfiere, cómo se perfecciona, con la entrega de la posesión o con la inscripción en los registros públicos. Y así daríamos por acabado tanto conflicto que existe. No se imaginan el nivel de conflicto en el Poder Judicial respecto de estas discusiones de quién es el propietario. Tenemos reglas obligacionales como el artículo 1135 del Código Civil que nos dice cómo es que se resuelve cuando un mismo propietario vende a varios acreedores el bien. Pero también hay reglas de naturaleza real, como están contenidas en el 2014 del Código Civil, que dice que para oponer un derecho real tiene que estar previamente inscrito, ¿no? Entonces hay que diferenciar un debate obligacional y otro debate de naturaleza real. Creo que es tiempo, señores, de que cambiemos de sistema de clasificación de los bienes, en bienes registrables y no registrables, y establezcamos de una vez por todas que nos vamos a escribir, que el Código Civil está orientado o va escribiendo una teoría de el título y el modo. Gracias por su tiempo. Señores estudiantes, abogados, gente que de alguna forma se vincula con el ámbito jurídico. Muy buenas noches a todos. Agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados que nos permite la oportunidad de poder compartir algunas inquietudes, algunos puntos de vista no solamente con el colega presente, sino de repente con el público en general. El tema en realidad creo que
ha sido tan debatido que muchos de repente nos sentimos ya aburridos de escuchar lo mismo, no por lo que ha dicho el doctor Cárdenas, que eso es novedoso, escuchar lo mismo de siempre, ¿no? Por ejemplo, ha dicho cosas interesantes, que obviamente son debatibles, obviamente. Por ejemplo, el doctor Cárdenas, con bastante juicio, con bastante optimismo, sugiere un cambio del sistema, en el sistema registral del declarativo al constitutivo. Obviamente nuestro sistema registral es esencialmente declarativo, esencialmente, en algunos aspectos es constitutivo. Por ejemplo, el caso de la hipoteca. La hipoteca se materializa con la inscripción registral. Entonces, ahí resalta el carácter constitutivo del registro. En cambio, mi opinión es a la inversa. Yo creo que no deberíamos entrar al sistema constitutivo registral. Estamos bien. Y prueba de ello es que, por ejemplo, en Arequipa, ojo, el doctor Cárdenas nos dice que más o menos un alto porcentaje, el 90 y tantos % a la hora de inscribir su propiedad. Y luego, contradictoriamente, se nos dice de que hay cantidad de procesos judiciales. Pero digo yo, ¿cómo tantos? Y ya todos tenemos ya nuestro derecho inscrito en los registros. Y de tal forma que consolidado en la medida que surte efectos frente a terceros. No se condice. No se condice. Además, es cierto que en Alemania se adoptó el sistema registral constitutivo. Y el gran opositor a este sistema fue Karl Arens. Él no estuvo de acuerdo. Y luchó. Y Alemania se ha debatido décadas para consolidar el sistema constitutivo. O sea, no lo ha tenido fácil Alemania. Y Alemania es Alemania. No quiero decir que sean superhombres, pero por lo menos hay una tendencia a la rigurosidad, al respeto y a muchos factores que no tenemos los latinos. Entonces, ahora, en el Perú, probablemente uno de los más grandes, probablemente, no digo que lo sea, más grandes juristas en el ámbito de los derechos reales es Gunter González Barrón. Tampoco está de acuerdo con el sistema constitutivo. No está de acuerdo. Hay una enorme y terrible corruptela a nivel registral, como la hay a nivel del Poder Judicial. Yo no creo, por ejemplo, es otro tema también que ha salido sobre el debate, sobre el asunto vinculado con la tendencia, ¿no? Es cierto que si nosotros queremos estar como el primer mundo, y desgraciadamente no somos pues primer mundo, ¿y cómo le vamos a dejar al Poder Judicial la capacidad de poder resolver problemas que no le competen, cuando sabemos todos que en el Poder Judicial hay un alto índice de corrupción y de ignorancia del Poder Judicial? Y por ese motivo es que se nos pinta, ¿no? Casaciones en este sentido, casaciones en este otro sentido. En el caso de la nulidad, por ponerle solamente un caso, en la nulidad de venta de bienes sociales, pues, venta de bien social, que al final de cuentas se está debatiendo en el 8º pleno casatorio y no se sabe cuál va a ser el resultado. ¿Debido a la qué? Debido a así claramente, a la incompetencia de los operadores jurídicos judiciales a nivel supremo. Y nosotros no tenemos, y nadie creo que tiene el temor de cuestionar las resoluciones judiciales a nivel supremo. Son pésimas, pésimas. Ni siquiera los plenos casatorios resueltos han sido resueltos adecuadamente. Ni siquiera los plenos casatorios, de los 9, bueno, no son 9, ¿no? Son 8, porque el 8º todavía no está pendiente. Entonces, yo no me fío en que el Poder Judicial en el Perú, en un país como el nuestro, donde campea la corrupción y la ignorancia, sea el Poder Judicial el primer Estado. No creo. Yo no creo. Eso puede ser la tendencia, es cierto, lo que dice el doctor Cárdenas, es una tendencia actual, moderna, ¿no? El constitucionalismo y todo lo demás, de alguna forma, se enfoca en esa dirección. Pero en el Perú, el Poder Judicial, no estoy solamente generalizando, o sea, hay hombres bastante competentes. El doctor Cárdenas, por ejemplo, ejerce la judicatura de modo provisional. Es una persona competente, capaz, honesta, y no tengo ningún cuestionamiento para hacer la labor del doctor Cárdenas. Pero la regla general es que el Poder Judicial se ha convertido en el lugar donde, de alguna forma, ejercen sus funciones los refugiados. Aunque no crean. Entonces yo no me fío. Entonces es un tema que de alguna forma sale del debate, no es el tema de conversación, ¿no? Pues yo creo que el tema de conversación es el asunto vinculado con la transmisión de la propiedad.
Y eso, un poquito creo que no tiene que ver mucho con el sistema registral. Con mayor razón, si tenemos un alto índice de inscripción registral en Arequipa y esta inscripción surte efectos frente a terceros. De tal manera que no entendemos cómo, si hay un alto índice de inscripción registral en Arequipa, ¿por qué son álgidos los problemas con relación a la transmisión de propiedad? Ese tema yo creo que no se resuelve con cambio normativo. Estamos acostumbrados en el Perú a cambiar cantidad de normas. ¿Cuántas constituciones hemos tenido en el Perú? ¿Cuántas constituciones tiene Estados Unidos? ¿O ha tenido Estados Unidos? ¿O los países europeos? ¿Cuántos códigos hemos tenido nosotros? ¿Cuántos códigos? Los argentinos, por ejemplo, tontamente han cambiado su código. Y el código actual argentino es un código con muchas deficiencias. El actual. Tenía el código de Vélez argentino, un buen código. ¿Cuántos códigos tiene España? Francia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de asistir, han venido acá como 6 o 7 profesores franceses y nos han explicado con mucho respeto, se han referido a su código civil francés, ¿no? Y lo han modificado después en muchos años en el ámbito contractual y obligacional. Solo lo han modificado, lo han puesto a tono al código civil francés, de acuerdo a las circunstancias, a los avances de la ciencia jurídica que se dio en esos tiempos. Pero muy respetuosos a su código, mantienen su tradición jurídica. O sea, no es un problema de cambio normativo, es un problema de cambio de personas. Y eso ya lo decía Couture. O sea, es preferible tener un mal código, y buenos jueces, que tener buenos códigos, extraordinarios códigos a la altura de nuestro tiempo, y malos jueces. ¿Qué ganamos con esos códigos? No ganamos absolutamente nada. O sea, es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema que un poco rebasa el aspecto normativo. Lo que tenemos que hacer nosotros los peruanos, creo yo, es fortalecer nuestras instituciones jurídicas, fortalecerlas, crear una tradición jurídica nacional, que no la tenemos. El Perú no tiene una escuela de derecho civil, no la tiene. Es un desorden, un caos completo. Cada uno orienta sus pesquisas de acuerdo a su conveniencia personal. Lo que dice, por ejemplo, Gastón Fernández Cruz, el otro día, cuando llegaron los franceses, habló 2 o 3 disparates. O sea, yo no puedo entender cómo un presidente de la Comisión de Reforma del Código Civil hable delante de unos profesores franceses lo que habló el día que llegaron los franceses. Te deja mucho que desear un personaje tan representativo, tan conocido en el ámbito de la juridicidad nacional, se exprese en los términos como se expresó Gastón Fernández Cruz. Entonces a mí me tiene sin cuidado lo que puede decir Gastón Fernández Cruz o cualquier otro autor. Vayamos al tema del asunto con relación a la transmisión de propiedad. Yo, por ejemplo, creo que la transmisión de propiedad de nuestro sistema, eso de la existencia de 2 contratos o de un solo contrato, no me parece que se ajusta a nuestros tiempos. O sea, es cierto, ¿no? Tiene una tendencia, nosotros hemos adoptado las tendencias doctrinarias foráneas. Desgraciadamente todo lo importamos. No creamos absolutamente nada. Simplemente debemos revisar nuestro sistema y ponernos a tono ahora con lo que se ha dicho en los últimos años, las últimas décadas, en Europa y también en América con relación a la función del contrato. O sea, hablamos solamente de un solo contrato que despliega determinadas funciones. Según el artículo 1351 del Código Civil, solo son funciones obligacionales, es decir, tiene efectos exclusivamente obligacionales, aparentemente. Es decir, a través del contrato se crea, regula, modifica o extinguen relaciones jurídicas de naturaleza para diferenciarse del acto jurídico. Entonces, el contrato vendría a ser un acuerdo entre 2 o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Este artículo obviamente se condice en alguna medida con el 1529, que se ha referido el doctor Cárdenas. Se condice. En la medida que ese artículo más o menos nos diseña un modelo obligacionista. Es decir, el contrato solo provoca o causa efectos obligacionales, nada más. El 1529 nos dice que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad. No dice transfiera la propiedad, se obliga a transferir la propiedad. Entonces es un artículo vinculado con el aspecto o con la teoría obligacionista. El contrato aparentemente solo genera efectos obligacionales. Pero vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Porque la otra teoría nos dice, es la teoría realista, dice, no, un momentito, el contrato no solo genera efectos obligacionales, sino también causa, provoca, y se han referido a doctor Cárdenas a ello, ¿no?
provoca efectos reales. Es decir, a través del contrato, por el mero consenso, el comprador se convierte en propietario. De ahí viene la disputa. Conviene hacer la distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles, que es como regula los bienes nuestro Código Civil. Tratándose de bienes muebles, salvo Loma Luca de Tena, el único, salvo Loma Luca de Tena, todos están de acuerdo en el sentido de que se requiere del título y del modo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el artículo 947 del Código Civil. Es decir, el título, es decir, el contrato, solo el contrato, no es suficiente para que el comprador se convierta en propietario. Necesita del modo, y para el 947 el modo no es sino la tradición, es decir, la entrega del bien. Claro que la doctrina no se ha puesto a indagar muy bien el asunto, porque yo creo que no siempre se necesita del modo. A veces el mero consenso convierte al comprador en propietario. En algunos casos excepcionales, ¿no? Pero se puede dar el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando el comprador ya se encuentra en posesión del bien, en cuyo caso no se requiere la tradición. Y de alguna forma, aunque puede vincularse con el título, algo especial sucede en la compraventa sobre documentos, por ejemplo. Entonces, no es tan cierto, tan absoluto el hecho de que el contrato de compraventa de bienes muebles, o en el contrato de compraventa de bienes muebles, se necesita de todas maneras de la tradición. En cambio, el problema se genera con la compraventa de bienes inmuebles. Ahí se genera el problema, ¿no? Porque, a diferencia del 947, el 949 dice cosa distinta. Y de ahí se han colgado, obviamente, aquellos que, como el caso de Vigio, dicen, habla de... Él afirma públicamente que es obligacionista. No soy realista, soy obligacionista, solo que debo reconocer que tanto el título como el modo tienen lugar en el mismo momento. Hay una coincidencia en el tiempo en cuanto al título y el modo. Por ese motivo es que la doctrina ha cogido a Vigio del sector obligacionista y lo ha colocado dentro de los realistas. En realidad Vigio es realista, porque no hay forma de explicar o de justificar la postura de este autor. Sabemos la postura de Lapuente y Lavalle, sabemos la postura de Miguel Torres. Miguel Torres, por ejemplo, nos habla de la tradición. ¿Por qué le aplicas la tradición a la compraventa de bienes inmuebles? Porque, por analogía. Por analogía. Y eso ha sido arduamente criticado a Miguel Torres. La doctrina también lo ha destrozado el punto de vista de Miguel Torres por hablar de analogía. Y yo, ¿cómo vas a hablar de analogía? Si el Código Civil del 949 se pronuncia respecto de la compraventa de bienes inmuebles, ¿cómo les aplicar el 947? El 947 solamente para los bienes muebles. Y ha sido objeto de muchas críticas este autor nacional. La postura más difícil de rebatir es la de Manuel de Lapuente y Lavalle, porque Manuel de Lapuente y Lavalle dice: título, contrato, estamos hablando de bienes inmuebles, título, contrato, modo, la ley. De alguna forma creemos que se está refiriendo al 949 del Código Civil. Entonces, solo que si le preguntamos efectos obligacionales, ¿eh? El contrato de compraventa solo genera efectos obligacionales. Esa es la teoría obligacionista. En la teoría obligacionista nadie puede pensar que el contrato de compraventa genera un efecto, provoca un efecto real. Es para los realistas. Entonces, le preguntamos a Lapuente y Lavalle: ¿en qué consiste ese deber de prestación a cargo del deudor? Pues se entiende que el vendedor es el deudor, porque solo se ha obligado a transferir la propiedad a favor del comprador, ¿sí o no? ¿Y cómo le transfiere? Ya firmó el contrato, ¿cómo le transfiere? ¿De qué forma? Grafiquemos la obligación. La obligación, jovencitos, tiene varios elementos, dependiendo del punto de vista que manejemos, ¿no? Tiene, por ejemplo, sujetos de la obligación. Tiene objeto, la obligación, que yo creo que no es la prestación. La prestación es un elemento diferente del objeto. El objeto es el resultado que pretende alcanzar el acreedor. En cambio, la prestación es el comportamiento, la conducta que debe desarrollar el deudor. Luego tiene el vínculo jurídico. Mira, pero mire, hablo de prestación, ¿eh? Comportamiento, conducta, labor, actividad. Nos preguntamos, y le preguntamos a Lapuente y Lavalle y a todos los obligacionistas: ¿en qué consiste el deber de prestación a cargo del deudor? ¿En qué consiste? Porque, ojo, no puede ser entregas, bienes muebles. No podemos hablar del perfeccionamiento, porque eso ha sido ampliamente superado en las disputas que tuvo Loma Luca de Tena con la doctrina nacional, en el sentido de que el Código dice que el vendedor se obliga a perfeccionar. Perfeccionar no quiere decir convertir al comprador en propietario, porque el comprador ya es propietario, es hacer más fuerte su derecho, hacerlo efectivo frente a terceros, poder oponerlo frente a terceros.
Esa es la forma como debe entenderse el perfeccionamiento del derecho de propiedad. No, perfeccionar no quiere decir que en tanto no se perfeccione, todavía no es propietario. Será propietario cuando se perfeccione. Y el perfeccionamiento normalmente se cree que tiene lugar con la inscripción registral. Es decir, nuestro sistema sería constitutivo. ¿Para qué modificaríamos el sistema si ya tenemos el sistema constitutivo? Porque se perfecciona el contrato de compraventa a través de la inscripción registral, supuestamente, pues, ¿no? Entonces yo creo que hay un error en ese punto. ¿Qué pasa con la tesis obligacionista? La tesis obligacionista, a pesar de que dice que el contrato de compraventa genera una obligación de transferencia, en esa obligación de transferencia, una relación obligatoria donde hay un acreedor y un deudor, nos preguntamos en qué consiste el deber de prestación a cargo del deudor. ¿Esa obligación, jovencitos? No tiene prestación. No tiene prestación. Y una obligación no puede existir si no tiene uno de sus elementos. No cabe hablar de una obligación sin prestación. Entonces, de consiguiente, no cabe la menor alternativa de sujetarnos, colgarnos dentro del sistema realista. Es decir, el contrato de compraventa de bienes inmuebles, salvo excepciones, el contrato de compraventa de bienes inmuebles provoca directamente un efecto real. ¿Cuál es ese efecto real? Convierte al comprador en propietario. Y así se entiende mejor y se enlaza mejor con el artículo 949 del Código Civil. Ahora ustedes dirán, jovencitos, pero ¿y usted quién es para poder darnos a entender o querer convencernos en el sentido de que el artículo 1529 del Código Civil es un artículo desfasado o inadecuado o no dice lo que debe decir o en todo caso no hay que acatarlo? Miren lo que está pasando. En primer lugar, este artículo no guarda coincidencia, o sea, es contradictorio con otros artículos del sistema, específicamente con el artículo que se refiere a la compraventa de bienes inmuebles o a la enajenación de bienes inmuebles, 949. No hay coincidencia, no hay concordancia. Es un tema que probablemente puede ser calificado como de antinomia. Y si hay una antinomia, entonces estamos ante un caso difícil, hay que resolver el problema. Hay que hacer un análisis del sistema jurídico nacional y resolverlo. Entonces, en ese sentido, creo yo que la tesis que mejor se ajusta a nuestro sistema es la tesis realista. Es decir, el contrato de compraventa de bienes inmuebles, en términos generales, por el mero consenso, en el contrato de compraventa de bienes inmuebles, se convierte al comprador en propietario. De tal manera que con ese sistema, creo que de alguna forma se pueden resolver varios problemas. No es un tema solamente teórico, varios problemas. Vayamos al caso. El doctor Cadales también se ha referido al artículo 1135. Por ejemplo, concurrencia de acreedores, 1135, respecto de bienes inmuebles. Porque con relación a los bienes muebles, el asunto está zanjado, ¿no es cierto? Porque tratándose de bienes muebles, la regla general es que el contrato de compraventa solo genera una obligación de transferencia. Para que el comprador se convierta en propietario, es necesario el modo. Entonces, si es un contrato, si el deudor se comprometió a entregar de modo incompatible un mismo bien a varios acreedores, aplicamos la regla establecida en el artículo 1136, es decir, concurrencia de acreedores tratándose de bienes muebles. Y no hay problema. El problema se genera con el 1135, porque no es lo mismo, pues. ¿Qué pasa si una persona se compromete de modo incompatible frente a varios acreedores respecto de un bien inmueble? Si postulamos la tesis obligacionista, que me parece a mí insostenible, ahora le aplicamos la regla de la concurrencia de acreedores. Pero si le aplicamos la tesis realista, ya no, porque cuando dispone el bien a favor del primer acreedor, este se convierte en propietario. El segundo acto de disposición es un supuesto de venta de bien ajeno. O sea, sí repercute, el problema no es enteramente teórico, tiene una repercusión directa, práctica, en nuestro sistema. Dejo el asunto ahí, de repente, seguidamente, con las preguntas, podemos hacer algunas aclaraciones con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Armaza por su excelente expositor, también al doctor Cárdenas. Continuamos con las preguntas. ¿Alguien que desea realizar alguna pregunta? Puede levantar la mano. Quiero proponer un caso concreto, ¿no? Se realiza un remate judicial y antes de que se adjudique judicialmente por recurso
A transfiere a B. Y después, a esta persona que le transfiere B, se apersona, pero le dicen, por ejemplo, no, ya gracias. Se apersona y rechazan su apersonamiento en el juzgado, indebidamente, debidamente, pero se lo rechazan, dicen no al lugar. A partir de ahí, el que supuestamente le transfirió los derechos se adjudica judicialmente, logra propiedad. 4 años después, reaparece esta persona que supuestamente adquirió los derechos, ¿no? Y trata de equiparar su cesión de derechos, ¿no?, a un título de propiedad y exige que le declaren sucesor procesal, ¿no? En virtud que exige la propiedad de este inmueble adquirido por cesión de derechos, según su posición. Pero este señor no solo le vendió a esta persona, no solo le cedió a esta persona, sino también cedió los derechos un día antes a otra persona, ¿no?, a Celia, y perfeccionó con esa persona, por decirlo así, mediante una escritura de compra-venta, después de que él se adjudicó judicialmente en el proceso judicial. La pregunta era en el siguiente sentido, ¿no? ¿Puede constituir la cesión de derechos en un estado en el que todavía esta persona no tenía la calidad de propietario de ese bien, ¿no?, fundamento suficiente para aplicar el 949, en el sentido que por haberse obligado con una persona tenía una obligación después de transferir el inmueble, aún después de que sea adjudicado judicialmente el proceso judicial? No sé si me he podido expresar bien, ¿no? O sea, en otras palabras, si la cesión de derechos puede constituir para la persona que adquirió y que se apersonó primero y después de 4 años desapareció, puede constituir fundamento suficiente para que pueda exigir la transferencia de propiedad después de que A sea titulado como propietario de ese bien inmueble en juicio. A eso me refiero, ¿no? En otras palabras, si el 949 solo se aplica cuando la persona tiene propiedad o cuando tiene un derecho expectaticio, por ejemplo, en el caso de bienes litigiosos. Por ejemplo, en el caso de repente no entendí bien la pregunta, o de repente voy a hacer una explicación que no corresponde al caso, de repente, disculpa el caso. Voy a tratar de dictarle esto, doctor. En la sesión de derechos, o sea, ¿cuándo tiene lugar la sesión de derechos? Es una figura del derecho de obligaciones, ¿cierto? Estamos hablando de obligaciones, por lo tanto, podría ser que haya un comprador por un vendedor. Así es. Si es que las prestaciones aún no han sido ejecutadas, ojo, no hay problema respecto a la sesión de derechos. O sea, el sujeto que tiene el lado activo en la sesión de derechos solo se cede el lado activo. Ahora, de repente es un problema de sesión de derechos, o de repente es un tema de cesión de posición contractual. Porque en la sesión de posición contractual sí se puede ceder tanto activo como pasivo. Y ahí intervienen tanto el cedente, el cesionario y el cedido. Pero si es obligaciones, se cede solo el lado activo y participan únicamente cedente y cesionario. El deudor cedido no tiene ninguna participación. Así es, solo es una cesión. Solo es cesión. Entonces ahí tendría que cederse solo el lado activo de la obligación. Dependiendo de lo que contiene ese derecho cedido, podría transferirse a la propiedad. Si es poco, si es que el cedente realmente está cediendo este derecho y es titular del mismo. Porque podría pasar que una persona, aparentando ser propietario de un bien, no lo sea, ¿cierto? En tu caso, no puede ceder un derecho que no tiene. Estamos ahí en un supuesto ya de ineficacia, independientemente de las discusiones que pudieran haber. Hay quienes califican ese acto de inmovilidad. Yo creo que yo me alineo a la corriente que entiende que es un supuesto de ineficacia. Ya, otro. De repente, para reducirlo de una manera más completa, no puedo expresarme bien. Si en esa sesión de derechos de adjudicación de remate, ya, que firma A favor de B, ¿no?, y B se desaparece 4 años, ¿no?, cuando solo era una simple sesión de derechos de adjudicación de remate, porque todavía no habían sido adjudicados judicialmente, ¿no? Solo se había realizado el remate, ¿no? Si se puede aplicar el 949 4 años después, para creer de que 4 años antes, ¿no?,
era propietario en el momento de firmar la cesión de derechos y por lo tanto ahora debe transferir la propiedad, ¿no?, a favor de B, que se desapareció 4 años. Permítame completar el comentario del doctor Armaza. Creo que lo que está usted estableciendo es un supuesto de una cesión de derechos de los cuales todavía no era titular. Así es, doctor. Entonces, creo que estamos en otro tipo de contratos, en un contrato preparatorio en todo caso, porque recordemos que los contratos no es lo que, claro, no es lo que se denomina, sino lo que realmente quieren ser, ¿no? Como me comenta el doctor Maza, sería un contrato de promesa, un contrato de promesa, obligación o hecho de tercero. Entonces ahí la naturaleza del contrato sería diferente, ¿no? Habría que analizar el caso concreto. No preguntas, no consultas. Está bien, doctor. Yo tengo una idea parecida a la suya, con la diferencia. Sí, pero es un tema muy interesante, muy debatible. Me imagino que se estará discutiendo en el Poder Judicial, ¿no? Me imagino que en ejecución de sentencias donde se ha incorporado ese tercero se está solicitando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para dar la opinión respecto de un tema específico hay que revisar todos los antecedentes, ¿no? A veces es muy difícil poder tratar de dar una opinión certera, digamos, con la poca información que a veces se proporciona, ¿no? Pero en todo caso es un tema interesante, por eso le digo, habría que verificar cuál es realmente la naturaleza de ese contrato que estamos hablando. Si en ese momento no era titular de ningún derecho, creo que no es un derecho, será otro tipo de contrato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Agradecer al doctor Armaza, agradecer al doctor Cárdenas.